Hace más o menos unos 4 o 5 años, el Instituto del Banco Mundial notó que diferentes países de Latinoamérica estaban teniendo un fenómeno de crecimiento de la judicialización, de los reclamos de la ciudadanía que llegaban a los estrados judiciales. Eran países del Cono Sur, como Argentina, como el Uruguay, pero también países de Centroamérica, como Costa Rica. De manera interesante, muchos de esos reclamos tenían que ver con medicamentos y notoriamente eran medicamentos de alto costo, que cuando se comparaban en estudios muy preliminares, muy descriptivos, eran en algunos casos las mismas moléculas. Eso llevó a pensar en ese momento el Instituto del Banco Mundial que podían haber factores comunes que estuvieran ocurriendo en esos países que podrían ser interesantes a analizar, no desde una perspectiva individual, sino desde una perspectiva colectiva. Es decir, no el Banco Mundial analizándolo con un país, sino el Instituto del Banco Mundial analizándolo con diferentes países a la vez. Una cosa muy interesante es que esos fenómenos que eran comunes a los países o que probablemente eran comunes a los países, ocurrían con independencia del sistema de salud y del sistema judicial. ¿Qué es lo que quiero decir? La Argentina, por ejemplo, tiene un sistema de salud que es mixto y tenía un patrón de judicialización que se parecía un poco al patrón de judicialización que tenía Costa Rica, aunque su sistema de salud fuese público y en ese sentido diferente al de la Argentina. Entonces, la judicialización eran elementos comunes a los países, aunque las estructuras judiciales y sanitarias fueran diferentes. Eso llamó la atención del Instituto del Banco Mundial y eso hizo que pensara que con un grupo de países podía empezar a analizar y a trabajar estas materias de judicialización de la salud. La herramienta fundamental que el Instituto del Banco Mundial define es el mismo recurso humano que existe en los países. El Instituto del Banco Mundial entiende profundamente y comprende, y es muy sensible a la capacidad que ya tienen estos países. Nadie comprende más la realidad del Perú que los mismos peruanos, por ejemplo. Nadie puede analizar y explicar mejor esa realidad que ellos mismos. Y en el momento de compartir su realidad con, por ejemplo, los chilenos, nadie puede hacerlo mejor que los peruanos. En ese sentido, quien puede explicar a Chile la realidad de Perú son los peruanos. Y quien puede explicar a Perú la realidad de Chile son los mismos chilenos. En ese sentido, el Instituto del Banco Mundial decide que el principal recurso es el recurso humano de los países y la mejor herramienta que puede utilizar el Instituto del Banco Mundial es el intercambio de conocimientos entre los países. Esa fue la primera herramienta que utilizó. Por supuesto no fue la única, se han ido a medida que ha pasado el tiempo utilizando otras, pero la primera herramienta fue el intercambio puro de conocimiento entre países partiendo del recurso humano muy conocedor que ya existía en cada uno de ellos. Todo lo grande comienza por algo muy pequeño. Esto comenzó con una serie de llamadas y comenzó con una serie de videoconferencias, en la cual, por ejemplo, la primera videoconferencia, Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguridad Social, Alvin Chávez, director de farmacovigilancia y política farmacológica y director del Comité Central de Farmacoterapia de la Caja, presentó el caso de Miglucerasa. Y cuando lo presenta en esa videoconferencia hay otros 5 países sentados y ellos también dicen, nosotros tenemos casos parecidos. Los otros 5 países esa vez eran Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia. ¿Cómo se definieron y por qué se definieron? Fue un proceso en el cual los países que estaban interesados vía telefónica iban expresando su interés, fundamentalmente los funcionarios de los ministerios. Posteriormente se interesó Uruguay y ellos dijeron, nosotros queremos entrar, y entraron. Cuando nosotros, cuando el proceso empezó, se empezó analizando la judicialización de la salud como un hecho cumplido, pero el diálogo con los gobiernos y el diálogo aún inicial con las cortes nos permitió entender
que habían fenómenos subyacentes y que la judicialización era una fiebre, era un signo y un síntoma de algo que estaba ocurriendo debajo, y que la raíz de esa situación emanaba de una comprensión diferente de lo que el derecho a la salud implicaba en los diferentes contextos de los países, pero también la comprensión diferencial del derecho a la salud por los diferentes actores. Cuando nosotros entendemos eso, una de las primeras cosas que hacemos es preguntar a los poderes judiciales, ustedes cómo entienden el derecho a la salud. La judicialización es solamente el mecanismo por el cual se reclama el derecho a la salud. Pero existen otros mecanismos de reclamo diferentes a la judicialización. La judicialización, por una definición constitucional, es algo relativamente arraigado en Latinoamérica, pero en otras latitudes pueden haber fenómenos de reclamo del derecho a la salud que son diferentes. Si la iniciativa solo se hubiese quedado en el nivel de la judicialización, si llegara a la comprensión del derecho a la salud, no hubiese podido tener un diálogo con los otros actores de la sociedad. Lo que nuclea a la iniciativa es el enfoque en entender desde diferentes perspectivas lo que constituye el derecho a la salud. Y esa primera comprensión del derecho a la salud no proviene en esta iniciativa de los ministerios de la salud, sino de los altos tribunales de los países participantes, que en junio del 2011, parados bajo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en asocio con el Tribunal Constitucional y en asocio con el Instituto del Banco Mundial, además de la Organización Panamericana de la Salud, se reúnen a discutir qué significa el derecho a la salud y cómo se puede realizar o cómo se puede cumplir en cada uno de esos países. En ese diálogo, ellos mismos concluyen que la definición que ellos tienen del derecho a la salud, aunque es muy buena, puede no ser completa y que necesitan del diálogo intersectorial, iniciando con los ministerios de salud, para tener una visión un poco más holística de lo que significa el derecho y de los mecanismos de política sanitaria para realizar el derecho a la salud. Esa solicitud que hacen los jueces superiores de los países que participaron en el diálogo de San José es muy profunda, porque no es solamente una invitación al diálogo con el Ministerio de la Salud, no es únicamente un diálogo intersectorial, sino quizás es también una invitación a la acción conjunta. Pero más allá de eso, lo que la hace profundamente valiosa son los dos siguientes elementos. La primera es la aceptación que los actores, los individuos, los profesionales y las instituciones que vienen de sistemas de salud tienen mucho para contribuir a la concepción de lo que es el derecho a la salud. Eso es lo que lo hace profundamente valioso en primera instancia. Y en segunda instancia, lo que lo hace muy valiosa es que cuando los jueces dicen queremos dialogar y trabajar con los ministerios de salud, también lo que están diciendo es el derecho a la salud como concepto puede ser un motor de cambio y una gasolina y una palanca para mejorar las políticas sanitarias. Cuando ellos dicen eso, nuestra respuesta en términos de actividades es: trabajemos para tener un diálogo regional interinstitucional. Y de ahí sale 6 meses después el diálogo de Buenos Aires en diciembre, con una filosofía muy clara. Todos los actores pueden ayudar a definir el derecho a la salud, pero también el derecho a la salud es un motor de cambio para las políticas sanitarias, una oportunidad para mejorarlas. Y en ese sentido, en ningún momento nosotros empezamos, ni ninguno de los actores en la mesa empezó a decir la judicialización es mala. La judicialización en ese momento había pasado de alguna manera a un plano, no un segundo plano, sino un plano complementario, porque ya para ese momento todos los actores habían de alguna manera internalizado que la judicialización era un síntoma.
Y en ese sentido, quitar la judicialización como eje central de conflicto permite que los actores que intervienen en la judicialización se puedan sentar. Ninguna de las personas, y por supuesto tampoco el Instituto del Banco, en ningún momento dijo acabar la judicialización. Y eso permite que los actores se quiten las corazas, se quiten las armaduras y puedan trabajar de manera armónica. Una cosa que ocurre y que repetimos todos los escenarios, porque es un fenómeno de lo que es la iniciativa, es una expresión de lo que es la iniciativa. La iniciativa es lo que los participantes quieren que sea. Y la iniciativa llegará tan lejos como lo que los participantes quieran y como lo que los países quieran. En ese primer encuentro, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay, en asocio con nosotros dos jueces, otro juez de corte y una ministra del Tribunal de Apelaciones, en ese entonces directora del Centro de Estudios Judiciales, dicen: nosotros queremos tener un diálogo nacional usando este mismo formato, pero un diálogo interinstitucional. Y esa petición de ellos, que ese hito nace de la iniciativa. Y eso también muestra de una manera operativa esa expresión que se tuvo desde el comienzo, de que el principal recurso de esta iniciativa no es el recurso del Instituto del Banco Mundial, es el recurso humano de los países. Y cuando un recurso humano del país que conoce Uruguay como más que nadie, dice: aquí estamos listos para un diálogo, lo único que debe y que puede hacer la iniciativa en ese momento es abrazar esa oportunidad y ponerse al servicio de ese diálogo. Así se llega entonces al diálogo de Uruguay de septiembre de 2011 y así se llega también al diálogo interinstitucional y regional de la Argentina en diciembre de 2011. El trabajo de Costa Rica antes de los resultados es también profundamente valioso por la manera como nace. Y además es una historia muy linda que voy a resumir. Albin Chávez, que fue la persona que presentó el caso de imiglucerasa en la primera videoconferencia, una vez en un diálogo telefónico le preguntamos: Albin, ¿qué juez de Costa Rica podríamos contactar para hablar del derecho a la salud? Y Albin nos pone en contacto vía telefónica con Fernando Castillo Víquez, que había sido recientemente nombrado en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entiendo que Fernando venía de trabajar en el sector público, pero en la rama de Procuraduría, y tenía una comprensión un poco del derecho privado y también de la restricción presupuestal, entonces era un poco sensible al gasto público y al equilibrio fiscal del país en su conjunto. Hablando con Fernando Castillo, le decimos: don Fernando, ¿qué material tiene usted del derecho a la salud que nos permita entender lo que dice la Corte? Y él dice: aquí les voy a mandar unas sentencias, y nos manda 3 sentencias, pero además nos dice: ¿sabe qué? Consígase un libro que acaba de ser publicado por un muchacho que se llama Román Navarro, y ese libro se llama Derecho a la Salud en Costa Rica. Esas 3 personas, en asocio con otras, son invitadas al diálogo de Buenos Aires: Román Navarro, Fernando Castillo y Albin Chávez. También van otras: Karen Vargas, Álvaro Salas, entre otros, que van a este diálogo. Durante el diálogo de Buenos Aires pasan varias cosas en las mesas de trabajo y demás, y el último día los facilitadores preguntan: ¿alguien quiere comprometerse a algo? ¿Tiene alguna idea? Y es don Fernando Castillo, magistrado de la Corte, que se pone de pie y dice: yo quisiera invitar a mis compañeros y compatriotas de Costa Rica a que tengamos un diálogo. Los espero el martes en mi oficina. Y ellos empiezan un diálogo en enero del 2012 y llevan una serie de reuniones durante ese primer semestre, y más o menos en abril llaman al Instituto del Banco Mundial y dicen: muchachos del instituto, ya estamos listos para tener un diálogo presencial, ¿ustedes nos pueden apoyar? Y una vez más, el mejor recurso que tiene esta iniciativa es el recurso humano de los países, y la única posibilidad que tiene la iniciativa es servir a ese recurso humano. Y el Instituto del Banco dice: con mucho gusto. Ese diálogo ocurre
en junio del 2012 y es convocado por diferentes instituciones de Costa Rica, el Colegio de Abogados, el Colegio de Médicos, la Defensoría del Pueblo, por supuesto la Sala Constitucional, la Caja Costarricense, el Ministerio de Salud, la Universidad de Costa Rica. Ocurre en dos sitios, en el Colegio de Médicos y en el Colegio de Abogados. El Banco Mundial, el Instituto del Banco Mundial ayuda en el diseño de la agenda, en la facilitación, pero ojo que el Instituto del Banco Mundial no ayudó en convocar. Los que convocaron fueron los mismos costarricenses. Y tenemos un diálogo de 2 días, día y medio, más o menos 30 personas, y definen 6 líneas de acción. Una de esas líneas de acción es mejorar la gestión de listas de espera. Y eso es muy valioso por 2 sentidos. Un sentido, el primer sentido por el cual es valiosa esa definición, es porque hasta ese día todos los actores que estaban sentados ahí no tenían consenso en que la principal causa de judicialización en Costa Rica era listas de espera. Muchos de ellos pensaban aún que era medicamentos, pero cuando dicen no, la Sala Constitucional dice no, muchachos, la estadística es clara, es listas de espera. Ese es un principal elemento de esa formación, de esa alianza interinstitucional y de esa coalición. Y el segundo factor por el cual es tan importante es porque ellos deciden empezar a trabajar en listas de espera cuando el evento termina. Entonces, el evento termina y la gente no se va para su casa y se olvida, sino la gente se va para su casa y continúa un trabajo que el Banco Mundial ha facilitado en diferentes instancias y ellos solos lo han continuado también en muchas otras y ha llevado a entender en cabeza de ellos qué acciones pueden tener, qué acciones afirmativas y efectivas pueden tener para lograr una mejor gestión, una gestión más transparente de listas de espera. Y están en ese proceso de comprensión de listas de espera, pero también en esa alianza interinstitucional. No es solamente la Caja la que está tratando de entender eso, también son los magistrados de la Sala Constitucional, los académicos, la sociedad civil, y están en ese proceso. Y ahora que estamos en Brasilia, en este tercer encuentro regional, el tema central de ellos es listas de espera y uno los ve trabajando de manera armónica y comprensiva y tratando de ver la experiencia de Galicia, tratando de ver la experiencia de otros países y cómo pueden apropiarse para beneficio de su país de esa situación. La iniciativa va a ir tan lejos como los países quieran que vaya. Esta iniciativa fue en un comienzo abrazada, iniciada por las instituciones convocantes, por el Instituto del Banco Mundial, por la Corte Interamericana, por la OPS, por el Tribunal Constitucional del Perú. Pero yo sueño con que esta iniciativa sea liderada en su totalidad por los países, porque sean ellos en alguno de las instituciones ya establecidas en la región o vía intercambios que ellos tengan, que puedan definir hacia dónde va y cómo va. Creo profundamente que los estados latinoamericanos tienen muchos espacios de sinergia para realizar de manera más eficiente el derecho a la salud. Y esos espacios de sinergia están, en mi concepto, siendo explotados aún de manera un poco imperfecta o ineficiente. Creo que hay muchos espacios para mejorar. Creo que en un futuro la iniciativa puede quedar en cabeza de ellos, pero también creo que puede trascender a las mejoras de acceso a servicios de salud en América Latina. Ahora, en un espacio global, creo que este trabajo de América Latina en materia de comprensión del derecho a la salud y de mejoramiento de políticas sanitarias en favor de la realización del derecho puede trascender a otras regiones. Imagino que en un tiempo regiones tan disímiles pero tan parecidas como África, como el Medio Oriente o como Asia, pueden iniciar procesos similares de derecho a la salud y de implementación del derecho a la salud vía políticas sanitarias que pueden nutrirse de alguna medida del trabajo que ha hecho América Latina.
Y entonces, en ese sentido, uno de los caminos que tiene esta iniciativa es apoyar lo que esos otros países quieran tener en sus propias regiones.